Pero mira, hablando de palabras, vamos a hablar, Lina, sobre un juicio que nos ha tenido con la atención puesta desde hace varios meses, pero especialmente esta semana porque se reanudó un juicio sin precedentes contra el expresidente Álvaro Uribe. Ustedes saben, recuerdan acá que el expresidente está siendo investigado por soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. Ahí se la investiga al expresidente por ser determinador o presunto determinador. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se tiene que definir la justicia después de estos juicios, las pruebas y demás, si él instigó a otros a cometer otros delitos con el propósito de beneficiarse y engañar a la justicia. Pero la sorpresa de esta semana es que la Corte Suprema, Lina, ordenó a la jueza que está liderando este caso, que lo está llevando, a suspender el juicio. ¿Qué pasó? Sí, exactamente. Mire, la Corte Suprema ordenó suspender el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Esto porque precisamente hay una recusación de la defensa del expresidente Uribe, del abogado Jaime Granados. Es una recusación en la que cuestiona la imparcialidad de la jueza. Granados dice que las actuaciones han priorizado la celeridad del proceso sobre las garantías procesales del acusado. Y precisamente Jennifer, él hablaba de esto esta mañana aquí en estos micrófonos. Es lo que estaba diciendo a través nuestro, de su equipo de defensa que yo encabezo, es ni más ni menos, señora juez, dado que mi defensor dice que usted no es imparcial porque no da garantía de imparcialidad y estuvo todo el debate que ya se dio, lo que correspondía era que usted se pronunciara y si no estaba de acuerdo con la recusación, le enviara al juez que seguía en turno para que a su turno dijese que si había o no mérito a la recusación. En caso que ese juez coincidiera con su criterio de que no hay mérito a la recusación, pues usted continúa con el caso. Si el juez dice que sí cree que hay mérito a la recusación, debe zanjar la situación el superior de ambos, que es el Tribunal Superior de Bogotá. La contraparte en este proceso es el senador Iván Cepeda, que nos acompaña hasta ahora. Senador, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue. A ustedes muchas gracias. Interesante y básicamente, el estudio sobre las palabras que emplean mujeres y hombres. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Sí, yo pienso que te decía que el rol de la mujer como madre es fundamental. No casualmente se dice que una lengua es la lengua madre, porque evidentemente todos aprendemos nuestras primeras palabras al lado precisamente de ser que nos dio la vida, y creo que ese es un rol fundamental que cumplen las mujeres, así que sí creo en que tienen un léxico mucho más amplio y variado, entre otras cosas. Y entre esas mujeres pues está la jueza Liliana Heredia Aranda, pues que obviamente tuvo que suspender este juicio. Y yo le quería preguntar a usted, decía el abogado defensor del expresidente Álvaro Uribe que se estaban vulnerando básicamente los derechos del exmandatario y que por eso la Corte había asumido o tomado esta decisión. ¿Se estaban vulnerando los derechos del expresidente ahí en este juicio? De ninguna manera. Yo creo que cualquier persona que haya podido seguir a través de la transmisión en vivo de este importante juicio los hechos y eventos que están ocurriendo, puede darse cuenta que la jueza ha sido absolutamente garantista. El abogado Granados, el abogado Lombana, el abogado Amaya, el propio expresidente han tenido todas las posibilidades de intervenir en cualquier momento, de hacer sus contrainterrogatorios, sus redirectos, como se suele llamar a estas formas de interrogación. Han podido presentar todas las pruebas que han querido, han presentado todos los recursos a los que pues han querido llegar, y en fin, todo eso ha ocurrido con una amplia garantía de la señora juez. Y yo creo que aquí lo que se intenta intencionalmente mezclar y confundir es que la señora juez está siendo supremamente diligente, tiene el propósito de sacar adelante este proceso como debe ser en los tiempos que hay disponibles, y entonces el que no se ajuste a la agenda del doctor Granados, por decir algo, ya inmediatamente es alegado como una violación de los derechos del expresidente. No, una cosa es la garantía de los derechos, otra cosa es plegarse a todas y cada una de las exigencias particulares y a veces, debo decirlo,
caprichosas o que buscan la prescripción y la dilación de la defensa. Cuando se presentó esta recusación por parte de la defensa, doctor Cepeda, pues dice la defensa del doctor Uribe, pero también lo apoya la Corte con esta orden que acaba de dar, es que la jueza básicamente tomó juez y parte, como dicen por ahí, aplicado pues a este caso, porque no reconoció esta recusación. Dice que el defensor no sustentó la petición y siguió con el juicio. ¿Usted qué dice frente a esto? No, aquí la discusión es muy puntual, fíjese. Es decir, aquí hay dos momentos. Primer momento, en las causales de la recusación, la jueza fue muy clara en decir lo siguiente: es causal para declararse recusada o correctamente recusada y aceptar la recusación, hacer cualquier clase de alusión pública al juicio por fuera del proceso. Es decir, extraprocesalmente, si la juez hubiera decidido hacer una declaración ante un medio de comunicación o en algún lugar o instancia pública, emitir cualquier clase de opinión sobre lo que está ocurriendo, la recusación tiene plena causa. Y como eso no ha ocurrido, como la señora juez ha sido supremamente rigurosa en el tratamiento de estos asuntos, pues obviamente su decisión fue que no prosperara la recusación. Así lo hizo saber, y en el momento en que lo dijo, la defensa de Uribe ha debido obviamente impugnar esa decisión, pero no lo hizo. El doctor Granados no estaba presente el doctor Lombana, y sencillamente aceptó esta decisión que tomó la juez, y por eso el Tribunal Superior de Bogotá, en una decisión que consideramos es totalmente ajustada a derecho, dijo que no podía prosperar esa recusación. Ahora, unos magistrados de la Corte Suprema han revisado, han tomado una decisión en otro sentido, y vamos a ver qué dice la juez que ahora deberá tomar la decisión, que yo considero pues tiene visos ya de poner punto final a esta discusión en este punto del juicio. Senador, sobre eso entonces le quiero preguntar. Entonces, la Corte Suprema de Justicia lo que en ese sentido estaría diciendo con la orden para suspender precisamente esta audiencia es: no se tramitó bien esa recusación. Entiendo lo que usted acaba de explicar y que usted ve que en el proceso pues sí se tramitó, según le entiendo, usted me corregirá, pero lo que la Corte dice es: no se tramitó y se debe suspender hasta que se haga el debido trámite. ¿Eso cuánto puede demorar? ¿Qué viene ahora? Bueno, esa es una opinión que, repito, es respetable. Está la otra, que es la del Tribunal Superior de Bogotá, pero ahora es una juez que en 3 días hábiles debe tomar una decisión, y esa decisión puede ser o que no acepta la recusación, le da la razón a la señora juez 44, y por lo tanto continuamos el juicio de la manera en que se ha venido desarrollando, o por el contrario puede decir que sí prospera, y entonces, si entiendo bien, esto sube de nuevo al superior jerárquico, que es el Tribunal Superior de Bogotá. Sí, pero senador Cepeda, mire, lo que está diciendo la Corte Suprema de Justicia es precisamente que la juez 44 no está brindando garantías, no es garantista. Y no, por lo menos en lo que tiene que ver con la manera como se tramitó y cómo se definió la recusación. Entonces, no, me llama la atención. Eso no lo ha dicho de ninguna manera la Corte Suprema. Si dijera una cosa así, la juez tendría que enfrentar un proceso. Precisamente porque le hace el llamado a atención a la Corte. No es lo que ha dicho. Yo lo invito a que lea rigurosamente la decisión. Lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia es que es necesario examinar, porque considera que hubo un error en el trámite de la recusación, y eso es distinto a señalar que no está ofreciendo garantías. Pero precisamente a eso me quiero referir, senador Cepeda, porque es que estamos hablando de principios fundamentales y universales, independientemente de quién sea la persona enjuiciada. Es decir, hay un principio de presunción de inocencia, hay un debido proceso
que son fundamentales independientemente de quien esté enjuiciado, sea un expresidente de la República o sea un senador de la República, cualquiera que sea. En este caso se le tienen que dar plenas garantías a esa persona que está siendo enjuiciada. Y lo que se está considerando en este momento es si esa persona que está siendo enjuiciada tiene plenas garantías por parte de la juez que está presidiendo la sala, digamos, el juicio. En este caso, el doctor Granados, como defensor de la persona enjuiciada, considera que no se le está ofreciendo las suficientes garantías y que son principios fundamentales del derecho. ¿Usted considera, como víctima además, porque usted es víctima en este proceso, que hay plenas garantías para esta persona? Sí, sin duda. Y creo que ya he hecho alusión a la manera en cómo se le están brindando esas garantías. Entonces, claro, el doctor Granados ha emprendido un método que yo llamo un método prescriptivo. Es decir, es buscar a toda costa que prescriba la acción penal. Y es comprensible porque su defensa no es sólida, porque hay una cantidad de pruebas que son muy contundentes. Entonces sí, se está utilizando cualquier tipo de pretextos, bien sea para que los procedimientos se dilaten en el tiempo, para que surjan, ustedes me disculpan el sonido de fondo, distinta clase de obstáculos o también argumentos traídos de los cabellos, debo decirlo con respeto, como el que no hay garantías para el acusado. Nada de eso es cierto. Lo que hemos visto es al doctor Uribe haciendo exposiciones supremamente amplias, incluso, debo decirlo, para que aquí quede claro, en una de las sesiones cuando el doctor Uribe, cuando el expresidente Uribe intervino sobre una declaración, la juez inmediatamente, ella también intervino para decirle que le recordaba su derecho a no autoincriminarse. Es decir, lo que le dijo la juez es: ojo, por favor, cuídese, porque lo que está diciendo usted es una especie de reconocimiento de responsabilidad sobre un delito. Es decir, protegió su derecho a la inocencia. Doctor y nos Cepeda ha reconvenido, perdón, simplemente con esto termino, a que respetemos la presunción de inocencia. Hace unos días lo hizo precisamente. Entonces no veo ese argumento de dónde emerge, o mejor sí sé de dónde emerge, pero realmente no creo que tenga ninguna credibilidad ni sustento. Usted acaba de decir que las pruebas son contundentes, pero déjeme ponerle otro audio del señor Díaz Granado que dice todo lo contrario, que dice que realmente no hay pruebas contundentes contra el expresidente. Escuchemos. En estas más de 20 sesiones se podrá dar cuenta que no hay un solo testigo que señale a Álvaro Uribe Vélez de haber hecho algo indebido. No hay una sola prueba que así lo indique. Y estamos en la prueba de la Fiscalía, no la de defensa. Así que estamos muy satisfechos y sobre todo más porque tengo que decirlo, y por eso con toda humildad recibimos la decisión de la Corte. Yo había pedido la tutela que se anulara todas las pruebas que se habían adelantado mientras se resolvía esto. La Corte, con buen sentido, sentando cátedra, explicó que no cabía esa nulidad, que debía, por lo menos en el escenario de la tutela, mantenerse simplemente la suspensión, pero no afectar lo que ya pasó. Por supuesto, es la visión de la persona que está defendiendo al expresidente Álvaro Uribe, y entre esas pruebas son 105 testimonios, pues que hemos visto algunos de ellos a través de vía streaming. Para usted, ¿las pruebas que han presentado realmente son contundentes? ¿Usted cómo cree que vaya a terminar este juicio? Porque entiendo yo que hasta el 8 de octubre hay tiempo para que no prescriba el caso. ¿Usted cree que vamos a tener un dictamen de la justicia o que va a terminar prescribiendo? Distintos. Son dos temas distintos. El primer tema es, por supuesto, si yo soy vendedor de un producto no puedo decir que está defectuoso. No, yo entiendo al doctor Granados y entiendo al doctor Lombana. Ellos tienen una tarea muy difícil y es, frente a la evidencia que hay, que es absolutamente clara, pues obviamente ellos tienen que decir que todo va a las mil maravillas. Es parte de su rol, difícil, es cierto, y lo cumplen. No sé de qué manera, si es muy exitoso o no. Tal vez en algunos medios proclives políticamente al expresidente sí, pero no en la realidad procesal y en lo que estamos viendo en el juicio. Sobre eso que acaba de decir Granados, ya hay una mentira en lo que ha dicho. Dice que ninguno de los testigos ha señalado al expresidente Uribe. No es cierto.
el testigo Juan Guillermo Monsalve fue muy claro en su declaración. Y yo lo hice también. Y la médica de Yanira Gómez, el ex magistrado Iván Velázquez, todos hemos señalado claramente en qué aspectos consideramos que el expresidente Álvaro Uribe ha incurrido en fraude procesal y soborno. Pero no solamente eso, tuvimos la oportunidad de escuchar y de ver las pruebas que exhibió la investigadora del CTI, Luz Mireya López. Y en esas declaraciones hay cosas que son muy, digamos, muy evidentes y que se caen de su peso. Vimos recibos de sobornos entregados por el abogado en la sombra de Álvaro Uribe, Diego Cadena. Hay interceptaciones en las cuales Uribe, que sabe perfectamente qué está haciendo su abogado en la sombra, dice: por favor proceda, doctor Diego, vamos para adelante, en fin. Entonces, claro, no, repito, yo entiendo, el doctor Granados tiene que intentar convencer a la opinión, pero aquí es con pruebas, es mediante contrastación de pruebas, es mediante la demostración de que no hay duda razonable frente a ellas. Entonces, sí, eso es lo que a mi modo de ver no se está haciendo. Ahora, ¿podremos alcanzar a evacuar todas ellas? Yo no dudo en que es posible. Es ambicioso, pero es posible. Sí, senador, en ese sentido me parece importante contextualizar pues todo esto que hemos visto por años, que comenzó en el 2012 cuando precisamente el expresidente Álvaro Uribe lo denuncia a usted ante la Corte Suprema acusándolo de manipular testigos en su contra para vincularlo con el paramilitarismo, pero es en 2018 cuando la Corte pues no solo archivó la denuncia, sino que también encontró indicios, según en ese momento se señala, de que Uribe presuntamente pues habría incurrido en la manipulación de testigos contra ustedes. En ese momento donde usted se vuelve víctima en ese proceso, pero en todo ese recorrido usted ya acaba de expresar pues muchísimos argumentos que también se han dado contra el expresidente, pero en esta semana, en estos días también hubo un testimonio clave y es el de El Tuzo Sierra, quien aseguró que usted y otros políticos, habla de Piedad Córdoba y también de Rodrigo Lara, habrían ofrecido asilo a cambio de testificar contra el expresidente Uribe. ¿Qué tiene que decir sobre esto, sobre esa declaración del Tuzo Sierra, de este ex paramilitar? No, lo que él dijo claramente es que él, en una visita que se dio en una cárcel en Estados Unidos, a la que asistimos con la senadora Piedad Córdoba y también el congresista Rodrigo Lara y otras personas, planteó a la comisión en que lo visitó que su familia estaba en un altísimo riesgo y solicitó ayuda frente a esa circunstancia. En esas condiciones fue que Piedad Córdoba le dijo sobre la posibilidad de buscar un asilo, pero no fue un ofrecimiento hecho por la comisión. Ahora, hay que recordar también... Pero, senadora, discúlpeme, según entiendo, él negó en todo momento, uno, haber tenido contacto con el expresidente Álvaro Uribe, pero según aseguró, pues según dijo, también insistieron que brindara declaraciones que implicaran al expresidente y a su hermano Santiago Uribe Vélez. No hubo tal exigencia, pero es falso que el Tuzo Sierra no haya declarado en un juicio contra Álvaro Uribe, o mejor, en un proceso judicial o de investigación contra Álvaro Uribe y contra su hermano Santiago y contra su primo Mario Uribe. Y la demostración de que eso es una mentira vino al día siguiente, porque el ex magistrado Iván Velázquez hizo una exposición supremamente detallada y rigurosa de que el Tuzo Sierra efectivamente reconoció que contra el ex magistrado Velázquez sí había un plan urdido en el cual estaba también el expresidente Uribe. Por supuesto, él recibió una carta de un falso testigo que se hizo con conocimiento de varias personas de su entorno para intentar enlodar al magistrado Velázquez. O sea que sí ha hecho referencia el señor Sierra
en procesos judiciales contra Álvaro Uribe. Yo recuerdo esa declaración, pero sí sorprendió la de estos días, en las que pues se contradijo. Sí, es evidente. Ahora, con relación a Juan Carlos Sierra, hay que decir lo siguiente, simplemente como un detalle. Vamos a llegar más adelante, porque este no es el momento, a escuchar las interceptaciones que hay de diálogos entre Cadena y el expresidente Uribe. El expresidente Uribe, que dice que a él todos estos asuntos no lo han realmente interesado y los detalles mucho menos, y que él ha seguido eso en la distancia, y que si se produce que la gente diga la verdad, muy bien, pero que él ha sido muy cuidadoso en mantener distancia hacia todo esto. Ahora, ¿qué muestran las interceptaciones? Muestran que Uribe siguió paso a paso, meticulosamente, como él hace siempre las cosas, todos estos asuntos. Pero, senador, todos estos ofrecimientos de soborno y toda la estructuración del fraude procesal. Senador, creo que salvo para ustedes, las partes involucradas y los periodistas judiciales, seguir esto desde el principio paso a paso, pues ha sido muy difícil. Ha sido cientos las noticias que han salido, los links, las chivas, las primicias. Quiero que usted nos sugiera, bueno, a nosotros y a los oyentes que están perdidos en esto y quisieran saber el ABC de las defensas más razonables de Iván Cepeda y de lo que usted puede considerar las defensas más razonables de Álvaro Uribe. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué deberían consultar? No, es decir, en eso usted tiene razón. Esto es un proceso complejo, tiene prácticamente ya 13 años, si uno ve las dos partes a las que hizo ya referencia Lina María, y que tiene infinidad de detalles hechos, pero básicamente yo diría que hay 6, bueno, para quienes se interesen realmente, hay 6 decisiones judiciales que ilustran perfectamente esta situación. Está el auto inhibitorio que se produjo en febrero del año 2018, en el que la Corte dio una serie de interpretaciones y valoraciones de pruebas y tomó la decisión, aquí ya se ha dicho, de un auto inhibitorio en mi caso y de una compulsa de copias contra Álvaro Uribe y contra otros ciudadanos, 5 de los cuales han fungido presuntamente como cómplices de Uribe, entre ellos el exrepresentante Álvaro Hernán Prada, y esos otros 5 están hoy en juicio también, entre ellos Cadena y el abogado Juan José Salazar. Una segunda decisión es la resolución de la situación jurídica de Uribe, que tuvo lugar en agosto del año 2020, 3 de agosto de 2020. Es una pieza procesal supremamente extensa. Y hay otras 4 decisiones que ha tomado la justicia en la que se ha pronunciado sobre los intentos de preclusión de la Fiscalía y sobre la homologación del caso cuando Uribe pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía. Si alguien quiere conocer este proceso, tiene que alguna de estas piezas, o lo mejor todas ellas, poder leerla. Bueno, senador, queríamos conocer su posición como contraparte en este juicio que, como decíamos, no tiene precedentes en Colombia. Gracias por dedicarnos este espacio. Simplemente 2 cosas. Acá Alejandro Ramos, uno de nuestros seguidores, nos pregunta qué pasaría si a octubre no se resuelve el caso. La respuesta es prescribiría, que es lo que usted no quiere que sucede. Y por otro lado, y esta para una respuesta rápida, Fernando dice, pregúntele a Cepeda si estaría dispuesto a aceptar un fallo que declare inocente a Álvaro Uribe. Primer asunto, con relación a la prescripción, todavía hay tiempo. Hay tiempo. Hasta octubre. Hay tiempo, hay recursos judiciales, cada cosa en su momento. Segundo asunto, yo soy respetuoso de la justicia, lo he dicho. Me he puesto a disposición de la justicia cuando ha sido necesario. Estuve entre el año 2012 y 2018 sometido a un proceso ante la Corte Suprema, ante el procurador Alejandro Ordóñez, y acepté todas y cada una de sus decisiones. Así que
afrontaré la decisión que venga y obviamente interpondré si es que existen los recursos nacionales o internacionales, pero siempre dentro de la justicia y de la ley y la Constitución. Habría que preguntar si el expresidente Uribe está dispuesto a hacerlo. Lo preguntaremos también, por supuesto. Nosotros como medios de comunicación estaremos atentos a lo que suceda después de esta suspensión que se dio esta semana en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Feliz día para usted, feliz fin de semana, senador Cepeda. A ustedes muchas gracias allá en Blue Radio. Ya volvemos con más.